Hola, ¿qué tal están? Vamos a empezar un nuevo capítulo, capítulo 3, cuerpo rígido, sistemas equivalentes de fuerza. Bueno, este capítulo es súper larga su teoría, entonces vamos a ver eso primero, porque como les dije, yo les doy la teoría que van a necesitar para resolver los ejercicios y en este capítulo se necesita muchísima teoría para poder resolver y entender los ejercicios. Entonces, por eso vamos a tardar un poco. Si es que ustedes ya dominan la teoría, entonces adelante nomás hasta la parte en la que resuelvo los ejercicios. Pero si no, bueno, vamos a ver ahora. A ver, dice, momento de una fuerza respecto a un punto. ¿Qué pasa acá? Ahora, como yo les dije, en el capítulo 2 le estudiamos a la partícula y ahora en el capítulo 3 le vamos a estudiar a los cuerpos rígidos. ¿Qué era un cuerpo rígido? Era un cuerpo que no se deforma, un cuerpo que ya tiene dimensiones considerables, ya tiene una forma, ¿sí? Entonces, como ya no es solo un punto, que ya tiene una cierta dimensión, entonces ahora para nosotros va a ser importante y fundamental, necesario luego va a ser, analizar el momento que la fuerza que actúa sobre ese cuerpo produce, ¿sí? ¿Por qué? Porque como nosotros estamos analizando la condición de equilibrio de ese cuerpo, a nosotros ahora no nos basta solamente con afirmar que la resultante sea cero, porque eso lo único que nos quiere decir es que no se va a trasladar. También tenemos que verificar que el momento que actúe sobre ese cuerpo sea cero, porque de esa manera no va a estar rotando sobre algún eje, o sea, no va a estar girando ese cuerpo. Esas dos cosas tenemos que verificar, que no se traslade y que no gire sobre sí mismo o sobre algún eje, ¿verdad? Entonces, esas dos condiciones tenemos que plantear para que podamos decir que realmente el cuerpo está inmóvil, que está en equilibrio, que está quieto, ¿sí? Bueno, entonces, ¿por qué ahora entra en juego el momento? Y porque, como dije, el cuerpo rígido ya tiene dimensiones, entonces ya existe una cierta distancia entre la fuerza y un punto que produce un momento, ¿verdad? Y entonces, ¿qué era un momento? Para recordar, el momento, nosotros sabemos que es el producto vectorial entre el vector de posición R, el vector de posición R y, o sea, este vector de posición R va desde el punto que yo quiero analizar el momento y el punto de aplicación de la fuerza, ¿sí? Entonces, para este caso, acá dice momento sub cero, o sea, momento sub O, vamos a llamarle, es igual al producto vectorial entre R y F. Y acá en el gráfico se ve bien que R va desde, como yo les dije, acuérdense eso bien siempre, que el vector de posición R va desde el punto del cual yo quiero saber el momento, ¿sí? Que sería en este caso O, por eso yo estoy calculando M sub O, ¿sí? Porque yo con respecto a O quiero calcular el momento, entonces el vector de posición va desde O hasta el punto de aplicación de la fuerza. En ese sentido, es importante que le den ese sentido. O A, en este caso sería, ¿verdad? Entonces acá le ven al vector R y F, bueno, F es la fuerza que está aplicada sobre el cuerpo, ¿verdad? De la cual yo quiero conocer su momento. Entonces, MO nosotros sabemos que es un vector perpendicular al plano que le contiene a R y a F, eso ya sabemos. Su sentido se rige por la regla de la mano derecha. Y bueno, eso, ¿verdad? Eso es lo importante, digamos. Ahora, algo que yo escribí acá, que es súper importante que se entienda bien. Vamos a ponerle un colorcito. Dice, MO, o sea, M sub O, depende del módulo de F y de su sentido. No depende de la posición del punto de aplicación de F.
Eso es lo que dice este enunciado. O sea que dice que depende del módulo de f y de su sentido, pero no depende de la posición del punto de aplicación de f, siempre y cuando este punto de aplicación se encuentre sobre la línea de acción de f. ¿Sí? Yo ya les expliqué lo que significaba línea de acción, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando les dije que no era lo mismo decir dirección y decir línea de acción? Bueno, entonces ya sabemos eso. M sub 0 dice que depende del módulo de f y del sentido. Claro, eso sabemos. Pero, ¿qué dice? No depende de la posición del punto de aplicación de f. O sea que lo que vamos a tener va a ser lo siguiente. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que M sub 0 es igual a R vectorial F. Y que sería lo mismo que escribir de esta manera, módulo de F por módulo de R por seno del ángulo que forman F y R, ¿verdad? Y ese ángulo que forman es θ según nuestro gráfico. Θ. Nosotros, como les dije, ¿verdad? R va desde O, que es el punto con respecto a cualquier calcular al momento, hasta A, que sería mi punto de aplicación de F. Ahora, si ustedes se fijan, R seno de θ por opuesto por el vértice, por opuesto por el vértice va a ser este ángulo también, ¿verdad? Entonces, si yo hago R seno de θ, me va a dar esta distancia D. Entonces, sería lo mismo escribir módulo de F por D, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta que por este motivo no importa el punto de aplicación de la fuerza F, siempre y cuando ese punto esté en alguna parte de la línea de acción de la fuerza F. Porque para ser más claros nomás, vamos a dibujar como si fuera que ahora la fuerza F está aplicada en este punto B, ¿sí? Acá está aplicada la fuerza F ahora. Ya no está más aplicada en A, está aplicada en este punto B. Entonces, la fuerza F sigue siendo la misma ahora, solo cambió su punto su posición, ¿verdad? El punto de aplicación de la fuerza. Entonces, ahora mi vector R sería este de acá, R2, vamos a llamarle, ¿sí? Y el ángulo que forman F y R2 no vamos a hacer θ, pero va a ser, vamos a llamarle θ2, ¿verdad? Entonces, si yo quiero calcular el momento con respecto al punto O, siendo que ahora mi fuerza está aplicada en el punto B, entonces yo hago R2 vectorial F, que es lo mismo que hacer módulo de F por el módulo de R2 por seno de θ2. Y esto aquí es igual, dijimos, o sea, R2 seno de θ2 es o no es también de, es, ¿verdad? Va a ser módulo de F θ2, o sea, R2 seno de θ2 sigue siendo D, ¿verdad? Entonces, por eso es que no importa el punto de aplicación de la fuerza siempre que esté en la misma línea de acción de la fuerza, ¿verdad? Siempre va a producir igual el mismo momento, siempre que cumpla esa condición. Y o sea, R2 acá, como pueden ver, va desde el origen hasta el punto de aplicación y se cumple de igual manera, ¿verdad? Por más que sea otro vector de posición, sea otro el ángulo θ, siempre voy a estar obteniendo esta D. De la distancia que hay entre el origen perpendicular a la línea de acción de F. Ahora, vamos a hablar sobre las fuerzas equivalentes. ¿Qué quiere decir cuando me dice que las fuerzas son equivalentes? Dos fuerzas son equivalentes, es decir, producen el mismo efecto sobre el cuerpo,
Eso es lo que quiere decir que dos fuerzas sean equivalentes, que produzcan el mismo efecto sobre el cuerpo. Entonces, dos fuerzas son equivalentes si tienen el mismo módulo, tienen la misma dirección, el mismo sentido y producen momentos iguales con relación a un mismo punto. ¿Sí? Entonces, esas son las 4 condiciones que van a decirme a mí que dos fuerzas producen el mismo efecto sobre el cuerpo. ¿Está bien? Esto es muy importante de comprender, ¿sí? Y más adelante van a entender por qué. Pero sería esto, ¿verdad? Tengan bien en mente el concepto de fuerzas equivalentes. ¿Qué implica? Implica que tengan el mismo módulo, la misma dirección, el mismo sentido y produzcan momentos iguales con respecto a un mismo punto, ¿verdad? No me sirve de nada que solamente tengan mismo módulo, dirección y sentido, porque eso lo único que me va a decir es que le van a trasladar al cuerpo de la misma forma, pero no me quiere decir que le hagan rotar al cuerpo de la misma forma. Por eso está esta cuarta condición, que me dice que tienen que producir también momentos iguales con relación al mismo punto, para decir que producen el mismo efecto sobre el cuerpo. Ahora, par de fuerzas. Este concepto es importantísimo de que entiendan bien, pero importantísimo luego. O sea, si no entienden, en serio, vuelvan a ver el video en esta parte o lean mucha teoría sobre esto, ¿verdad? Pero tienen que entender bien el concepto de par de fuerzas, porque si no va a ser muy difícil. Bueno, dice, dos fuerzas, F y menos F, forman un par si tienen la misma magnitud, la misma dirección, sentidos opuestos y no son colineales. Entonces, esa es la definición, digamos, ¿verdad? De par de fuerzas. ¿Qué quiere decir par de fuerzas? Bueno, su nombre luego ya es, o sea, ya te da un indicio, ¿verdad? A lo que se quiere referir. Par de fuerzas porque hay dos fuerzas, ¿verdad? Pero estas dos fuerzas, si bien tienen el mismo módulo, tienen la misma dirección, no tienen los mismos sentidos, o sea, tienen sentidos contrarios y además no tienen la misma línea de acción. Eso quiere decir que no son colineales. Y acá está, en esta figura se ve súper bien lo que serían el concepto de par de fuerzas, ¿verdad? Esto es gráficamente lo que acabé de decir. La resultante del par es nula, ¿verdad? O sea, si yo sumo f y sumo menos f, eso me va a dar que la resultante es cero, lógicamente. Pero, ¿qué pasa? Si bien la resultante es cero, el momento con respecto a un punto no va a ser cero, ¿verdad? No es nulo. Porque no se anulan estos momentos, ¿verdad? Vamos a tratar de entender, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos acá este gráfico donde yo tengo un par de fuerzas, F y menos F, ¿verdad? Si yo quiero calcular el momento que produce este par de fuerzas con relación al origen, al punto O, entonces, ¿qué es lo que hago? Hago el producto vectorial de vector de posición de cada fuerza, ¿verdad? Entonces, ese momento que yo quiero calcular vamos a llamarle M, que es este que está acá en verde, ¿sí? Ese ya es el momento que vamos a calcular. M va a ser igual al producto vectorial de esta fuerza F, o sea, RA por esta fuerza F, RA vectorial F más RB vectorial menos F, ¿verdad? Eso ya entendimos bien, lo del vector de posición y todo eso. Ahora, si yo hago factor común de F en esta expresión de acá, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar RA menos RB vectorial F. ¿Y qué es RA menos RB? Se forma este triángulo acá, si ustedes ven. Este triángulo
de vectores de posición, donde este es RA y este es RB. Si yo hago la diferencia de esos dos vectores, nosotros sabemos por analítica, ¿verdad? Que la diferencia de RA con RB nos sale este vector R de acá, que va de B a A, ¿sí? Siendo B el punto de aplicación de esta fuerza menos F y A el punto de aplicación de esta fuerza F. Entonces, este vector R es el que resulta de hacer RA menos RB. Acá está. Entonces, si yo reemplazo en esta expresión, me va a quedar que M es igual a R por F, o sea, R vectorial F. Pero R no es un vector que va desde el origen hasta algún punto de aplicación, sino que es el vector que va del punto de aplicación de una fuerza a otra, ¿sí? Y M es el par de fuerzas o momento de un par, ¿verdad? O sea, no es el par de fuerzas, es el momento de un par, porque par de fuerzas son estas dos, ¿verdad? Estas dos fuerzas, esos son los par de fuerzas. El momento del par de fuerzas es el vector M. Bueno, después dice, su magnitud es R vectorial F, como ya sabemos, es F por el módulo de F por el módulo de R por seno de tita, ¿verdad? Siendo tita el ángulo que se forma entre R y F, ¿verdad? Entonces, queda al final, reemplazando R seno de tita por D, queda F por D, ¿verdad? Siendo D, que D es la distancia perpendicular entre las líneas de acción de ambas fuerzas. Bueno, ahora, esto es fundamental de que se entienda bien. El par de fuerzas es un vector libre, ¿sí? El par de fuerzas o momento de un par de fuerzas realmente como que se refieren a la misma cosa, ¿sí? Porque el par de fuerzas realmente es un momento, ¿verdad? Entonces, dice que es un vector libre. El momento es un vector, por eso dice que es un vector, ¿verdad? Un vector libre. ¿Por qué dice que es libre? ¿O a qué se refiere cuando dice que el par de fuerzas es un vector libre? Se refiere a que no importa dónde estén este par de fuerzas, o sea, estas dos fuerzas, no importa dónde estén aplicados en cualquier punto del espacio. Si yo quiero calcular el momento que producen con respecto a un punto o el momento que producen con respecto a otro punto R o otro punto O', igual igual ese vector M va a seguir teniendo el mismo valor, ¿sí? No importa nada realmente, o sea, el par de fuerzas es un vector libre, siempre va a producir ese momento, porque si ustedes se dan cuenta, de lo único que depende es, acá está la fórmula, ¿verdad? Si ustedes pueden aprenderse de memoria nomás también la fórmula. Es R vectorial F, donde R es la distancia que hay, o sea, la posición, es el vector de posición que va del punto de aplicación de una fuerza a la otra, ¿verdad? Entonces esa R, a donde quiera que yo le lleve a esos dos vectores, siempre esa R va a ser la misma, ¿se entiende? Entonces, el par de fuerzas siempre va a tener, el vector M siempre va a tener el mismo valor. Por eso se dice que es un vector libre. No importa dónde yo haga momento. Yo hago un momento en este punto O, hago un momento en este punto O', o hago un momento en este punto P. Igual nomás, yo voy a seguir teniendo, me va a seguir saliendo el mismo valor de M. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el concepto de pares equivalentes. Decimos que dos pares, F1 y menos F1, ese es un par, ¿verdad? El otro par es F2 y menos F2, ¿verdad? Que vemos acá, este es el primer par, este es el segundo par. Dice que tendrán los momentos iguales, o sea que van a ser equivalentes si cumplen estas tres condiciones que vamos a ver. La primera condición es que F1 por D1, o sea por la distancia 1 que vemos acá, es igual a F2 por la distancia 2,
¿qué me está diciendo? Que nosotros vimos que era F1 por D1. O sea, F por D sería el módulo o la magnitud del momento. Entonces, esto lo que me está diciendo es que la magnitud del par de fuerzas F1 y menos F1 tiene que ser igual a la magnitud del momento del par de fuerzas, o sea, del par de fuerzas F2 y menos F2. O sea, sus magnitudes tienen que ser iguales. Después, la segunda condición es que dice se encuentran en el mismo plano o en planos paralelos, dice. O sea que si este par de fuerzas se encuentra contenido en el plano XY, este también el otro par también tiene que estar contenido en el plano XY, o si no, en un plano que sea paralelo al plano XY, ¿sí? ¿Por qué me impone eso como una condición? Y porque solo de esa manera van a tener los momentos de estos que producen estas fuerzas, ¿verdad? Este par de fuerzas, solamente de esa manera esos momentos van a tener la misma dirección, ¿sí? Si están contenidos en el mismo plano o en planos paralelos. Solo de esa manera van a tener ambos la misma dirección. Bueno, después la tercera condición dice tienen el mismo sentido o tendencia a causar la misma rotación en la misma dirección, ¿verdad? Entonces, si el par de fuerzas F1 menos F1 tiende a girar en este sentido a qué sé yo, a algún cuerpo, ¿verdad? El otro par de fuerzas F2 menos F2 también, ahí en la figura se ve que hacen también girar en el mismo sentido, hacia arriba, ¿verdad? Entonces, cumple con esa condición. Entonces, cuando dos pares tienen el mismo momento m, son equivalentes, es decir, tienen el mismo efecto sobre el cuerpo rígido. ¿Está bien? Bueno, ahora, algo súper importante que hay que tener bien en claro es la descomposición de una fuerza en una fuerza aplicada en O y un par de fuerzas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vamos a tener este cuerpo, ¿verdad? Y suponemos que una fuerza F actúa sobre ese cuerpo y está aplicada en el punto A, ¿verdad? El problema nos va a pedir por X motivo que quiere que se reduzca el sistema de fuerzas al punto O, o sea que quiere que yo lleve todas las fuerzas que yo tengo al punto O. En este caso tengo una sola fuerza, ¿verdad? Pero puedo tener más de una fuerza. Entonces, me pide que lleve todo al punto O. Y no es que yo voy a llevar nomás, voy a moverle nomás la fuercita que estaba aplicada en A, le voy a mover a O. No puedo hacer eso, ¿verdad? Porque yo sé que en A, como el problema me tira, o sea, en la condición que el problema me tira, eso está en equilibrio, ¿verdad? Y si yo quiero llevar a O esa fuerza, y para que siga estando en equilibrio, yo no puedo trasladarle nomás a la fuerza y ahora esté aplicada en el punto O y pretender que va a seguir estando en equilibrio o que la condición sobre ese cuerpo va a ser la misma, ¿verdad? Entonces, porque vamos a suponer que ahora mismo esta fuerza F aplicada en el punto A le hace trasladar al cuerpo en este sentido y que también le hace girar así, ¿verdad? Vamos a suponer eso. Ahora, si yo le llevo a la fuerza al punto O, solamente hago eso, solo le llevo a la fuerza al punto O, está bien, seguro se va a seguir trasladando así, ¿verdad? Porque está apuntando en la misma dirección. Pero ¿qué pasa con el momento? Seguro ahora le va a querer hacer girar en el otro sentido, ¿verdad? Entonces, por eso, ese es un ejemplo así medio rápido que les doy de que no puedo yo llevarle nomás a la fuerza así nomás porque nos va a producir el mismo efecto sobre el cuerpo y yo tengo que conseguir eso. Yo tengo que lograr tener ahora un sistema equivalente, y ya sabemos lo que significa equivalente para nosotros, que produzca el mismo efecto que estaba luego produciendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo le llevamos a F al punto O y que se siga manteniendo el mismo efecto sobre el cuerpo? Ahora mismo está en A, ¿verdad? Entonces, ¿verdad que si yo ahora en O dibujo la misma fuerza F,
que tiene la misma dirección y el mismo sentido que esta que está aplicada en A. Dibujo esta fuerza y a la vez también dibujo otra fuerza F que tiene la misma dirección, el mismo módulo, pero sentido contrario. ¿Verdad? Que de esa manera yo no estoy alterando no estoy alterando el efecto que se produce sobre el cuerpo. Porque nosotros sabemos, ¿verdad? Por aritmética o qué sé yo, ¿verdad? Esto es como una trampita que estamos haciendo. Porque, ¿se acuerdan cuando en un miembro sumábamos más 4 y restábamos más 4 porque podíamos hacer ahí una transformación algebraica y qué sé yo, ¿verdad? Y de esa manera no estábamos alterando. Es lo mismo, ¿verdad? Sumamos más 4 y restamos 4 porque de esa manera no estamos alterando nada. Entonces es exactamente lo mismo esto que estamos haciendo. Le sumamos una fuerza F que es igualita a esta aplicada en A y también le agregamos otra fuerza menos F que es idéntica a esta solamente que tiene sentido contrario y de esa manera no estamos alterando nada, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Voy a poner acá para poder señalar. ¿Qué es lo que pasa acá? Yo puedo decir, y realmente pasa eso, si yo quiero llevar todo a O, ¿qué es esto? ¿Acaso esto que encerré, estas dos fuerzas, no son un par? Son un par, ¿verdad? ¿Cuál era la condición para que sea un par? Para que sea un par, tienen que tener el mismo módulo, sentidos contrarios, misma dirección y no tienen que ser colineales. Esas eran las condiciones para que yo pueda decir que esto es un par de fuerzas. Y eso cumple, ¿verdad? ¿Y qué es un par de fuerzas? El par de fuerzas no es obviamente un momento, que es este momento MO, ¿verdad? ¿Y qué dijimos? ¿Cómo dijimos que se calculaba MO? MO era R vectorial F, ¿verdad? Siendo R, ¿qué cosa? El vector que va del punto de aplicación de una fuerza a la otra. Y en este caso va de O a A porque yo quiero calcular el momento con respecto al punto O, ¿verdad? Yo quiero reducir todo mi sistema o llevar todo mi sistema al punto O. Entonces, finalmente me queda expresado de esta manera. Tengo la fuerza F, esta fuerza F es esta acá. Ahí sí yo le traslado la fuerza F y tengo este momento. Este momento se puede expresar así como un solo vector de momento o como un par de fuerzas, da igual. Nosotros vamos a acostumbrarnos a expresar así como un vector, como un solo vector, ¿está bien? Entonces, esta es la posición inicial. Esto es lo que yo tengo inicialmente. Y si yo quiero llevar a O, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Está bien, le vamos a trasladar a esta misma fuerza al punto O, como hicimos acá, ¿verdad? Pero no le puedo llevar solita nomás, sino que le tengo que llevar con un momento. ¿Y qué momento? El momento que produce esa fuerza. El momento que produce esta fuerza que estaba aplicada acá, que sería R vectorial F. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. De esta manera es la que nosotros conseguimos que se mantenga el mismo efecto sobre el cuerpo y llevar ahora todo mi sistema a un nuevo punto que sea de mi interés, en este caso el punto O. Bueno, y ahora vamos a un caso que va a ser más parecido a lo que se nos va a presentar en los problemas. Reducción de un sistema de fuerzas a una fuerza y un par. Acá teníamos solamente una fuerza, ¿verdad? Y ahora ya vamos a tener varias fuerzas, en este caso 3 fuerzas que están aplicadas en distintos puntos del cuerpo. Y todas esas fuerzas yo quiero reducir a una sola fuerza y un par que esté aplicado en el punto O. El problema siempre me va a decir dónde yo quiero que se reduzca. Entonces, para cada fuerza vamos a aplicar este mismo proceso que estuvimos viendo anteriormente, ¿sí? Esto de, para esta fuerza agrego una que sea igualita, después otra que sea igual pero de sentido contrario, y después esto sabemos que es un par de fuerzas, eso entonces es un vector de momento, y así me queda una fuerza par, ¿verdad? Para cada una de esas fuerzas vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Pero no es que nosotros vamos a hacer este procedimiento de acá
que esta segunda etapa no es que nosotros vamos a hacer, vamos a escribir, digamos, eso en el cuaderno, sino que vamos a hacer mentalmente nomás, ¿sí? Porque nosotros ya sabemos que el momento de este par de fuerzas es R vectorial F. Entonces, para este caso, que yo tengo tres fuerzas, entonces, si yo quiero llevar todas estas fuerzas al punto O, está bien, le llevo a F1, le llevo a F2, a F3, que justamente están acá. Ahí ya le llevé al punto O, a estas tres fuerzas. Pero no le puedo llevar solitas, ¿verdad? Eso es lo que dijimos. Sino que le tengo que llevar con un momento, y ese momento es el que a mí me hace, es el que me ayuda a que se siga produciendo el mismo efecto sobre el cuerpo que el que tenía al inicio. Entonces, este momento M1 va a ser, como ya dijimos, va a ser R1 vectorial F1. Y el momento M2 va a ser R2 vectorial F2 y así, ¿verdad? Así lo mismo con F3. Entonces yo voy a tener tres momentos. Estos momentos yo puedo sumar entre sí, estos momentos M1, M2, M3, y me va a quedar un solo momento MO resultante, ¿verdad? M sub 0 resultante, que va a ser M1 más M2 más M3. Y esta R sería la resultante de fuerzas, que es F1 más F2 más F3. Bueno, una cosita que es para que tengan en cuenta nomás, ¿verdad? Que el momento M1, voy a borrar esto. El momento M1 es perpendicular a la fuerza F1 y al vector R1, pero no tiene por qué ser perpendicular a F2 ni F3, ¿verdad? O sea, eso puede que sí, puede que no, pero no es una condición, ¿verdad? Y M2 es lo mismo, M2 es perpendicular a F2 y a R2, pero no tiene por qué ser perpendicular a los demás, ¿verdad? Entonces, este momento M resultante, que es la suma de estos tres, no es que es perpendicular a R ni nada de eso, sino que no hay algo así. No es que siempre va a ser de tal manera ni nada de eso, sino que eso les digo nomás para que tengan en cuenta, ¿verdad? Que es un momento que forma un ángulo, un cierto ángulo con la resultante. Bueno, ahora dice, variación del centro de reducción de un sistema de fuerza. O sea, ahora, por ejemplo, está el caso de que yo ya tengo mis fuerzas reducidas a una sola fuerza resultante y a un momento resultante, ¿verdad? Que este último paso que hicimos acá, ahora tenemos acá, ¿verdad? Y está aplicado en el punto O. Ahora el problema me dice que yo quiero llevar esa fuerza par, esa fuerza y ese par, quiero llevar a otro punto O', ¿verdad? Y bueno, ahí se repite exactamente la misma cosa, ¿verdad? O sea, va a ser lo mismo, pero les muestro nomás para que no haya dudas. Si yo quiero llevar ahora a este punto O', ¿qué voy a hacer? Le voy a llevar a la resultante R, pero ¿qué dijimos? Tiene que ir acompañada de un momento. Este momento, o sea, ¿cuál momento? ¿Verdad? Tiene que ir acompañada de un momento que va a ser perpendicular a esa resultante. Vamos a dibujar así, ¿verdad? Un momento M1 le voy a llamar. No, voy a llamarle M'. Un momento M'. Ese momento M', nosotros sabemos que es S vectorial R, ¿verdad? Ahora, acá no se termina la cosa. ¿Por qué? Porque a diferencia de los casos anteriores, ahora yo ya tengo un momento inicialmente. No está sola la fuerza. No está sola la fuerza en el punto O, como era el caso anterior. Ahora en el punto está una fuerza y un par, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago yo para llevarle a este par acá? ¿Le puedo trasladar así directamente? O le tengo que, o tiene que ir acompañado de un momento también. O sea, otro momento. Y pónganse a pensar, ¿qué dijimos nosotros sobre un par de fuerzas?
Nosotros dijimos que un par de fuerzas es un vector libre, ¿verdad? Que se puede trasladar a cualquier punto y va a seguir teniendo el mismo valor, ¿verdad? Va a seguir produciendo el mismo efecto sobre el cuerpo. Entonces, por eso, a la resultante sí, cada vez que yo le quiero llevar a otro lugar, se tiene que ir acompañada de un momento que va a ser el vector de posición por la misma resultante. Pero cuando quiero trasladar un momento, a él le traslado solito, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un vector libre y eso nosotros ya demostramos. Entonces, por eso acá voy a llevarle a este MOR, le llamo, ¿verdad? M sub 0, o sea, MOR, ¿verdad? Entonces tengo la resultante y tengo dos momentos ahora en el punto O', ¿verdad? Y estos dos momentos yo puedo sumar entre sí, ¿verdad? Y me va a salir este momento de acá, que es este de acá, MO'R, que va a ser MOR, que es este de acá, más este de acá, que sería M'. ¿Sí? Bueno, eso nomás es, para tener en cuenta ahora. Bueno, ahora vamos a ver otro concepto que es muy importante, seguro, o sea, no seguro, van a aplicar mucho, que es el momento de una fuerza con relación a un eje dado. Van a haber ocasiones en las que a ustedes les va a resultar más conveniente calcular el momento con respecto a un eje. Nosotros normalmente lo que hacemos es calcular el momento con respecto a un punto, ¿verdad? Pero en ciertos problemas se van a dar cuenta que va a ser mucho más fácil si calculan el momento con respecto a un eje. ¿Está bien? ¿Cómo se calcula el momento? ¿Cómo se calcula el momento con respecto a un eje? Lo que se hace es proyectar ese momento sobre el eje que nos interesa. Entonces acá en este caso vamos a suponer que el eje que nos interesa es este eje OL, ¿verdad? Entonces voy a hacer un screen. Este eje OL es el que nos interesa a nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que yo tengo que hacer es calcular el momento que produce esta fuerza, es la única fuerza que está actuando, vamos a suponer, ¿verdad? Calcular el momento que produce esta fuerza con respecto a algún punto de este eje. Coincidentemente, el origen es uno de esos puntos de esta recta OL, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular el momento con respecto a ese punto O, que sería MO, ¿verdad? MO, que es esto de acá, este vector verde, sería R vectorial F, ¿verdad? Bueno, entonces ya nos olvidamos de esto. Y ahora este momento MO es el que tenemos que proyectar sobre el eje. Así se calcula el momento de un eje, proyectando ese momento sobre ese eje. Vamos a proyectar sobre el versor de esa recta, digamos, ¿verdad? Que sería lambda, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que haciendo el producto escalar, o sea, el momento OL sería igual a ser lambda escalar M sub 0, ¿sí? Eso nosotros sabemoslo ya, ¿verdad? Por analítica. ¿Y qué pasa? Lambda, bueno, es un versor, ¿verdad? Un vector escalar M sub 0. ¿Y M sub 0 qué es? M sub 0 es R vectorial F. Entonces, nosotros acá tenemos primero un producto escalar y después un producto vectorial. ¿Y qué es esto entonces? Esto es un producto mixto, ¿verdad? Entonces, dice que así se demuestra, ¿verdad? Que MOL, o sea, el momento proyectado sobre ese eje que a mí me interesa es un escalar. Y en forma determinante, ¿verdad? Se expresa de esta forma, donde se le pone primero al versor, ¿verdad? O cosenos directores del eje OL, lambda X, lambda Y, lambda Z. Después está la R, o sea, el vector de posición, que en este caso nosotros decimos que el punto A tiene coordenadas X y Z. Y el punto O tiene coordenadas 0, 0, 0. Entonces, por eso nada más
que el vector de posición R es X y Z, porque si yo hago OA, sería hacer A menos O, entonces X menos 0, Y menos 0, Z menos 0, entonces queda X y Z, ¿verdad? Pero si es que yo calculaba el momento con respecto a un punto acá, C, vamos a decir, ¿verdad? Entonces ahí yo iba a tener que hacer A menos C, donde C ya iba a tener otras coordenadas que no sé cómo le llamar, X1, Y1, Z1. Entonces ahí, esta segunda línea de mi determinante va a ser X menos X1, Y menos Y1, Z menos Z1, ¿verdad? Bueno, eso para que tengan en cuenta. Y la tercera línea sería las componentes de la fuerza proyectada sobre X y Z. Bueno, ahora vamos a ver lo que son las invariantes. Bueno, como su nombre luego dice, ¿verdad? Son magnitudes escalares o vectoriales que se mantienen constantes, o sea que no varían, ¿verdad? Tenemos 4 invariantes. La primera es que la resultante R, la resultante de un sistema de fuerzas, es constante. ¿Qué quiere decir eso? Que, si ustedes piensan, nosotros no es que cuando hacemos sumatoria de fuerzas, calculamos la sumatoria de fuerzas con respecto a un punto. No, ¿verdad? Nosotros momento calculamos con respecto a un punto, pero la resultante no depende de un punto de aplicación, ¿verdad? Entonces, la resultante, sea donde sea cual fuere el punto del cuerpo que yo estoy analizando, la resultante siempre va a ser la misma, siempre va a tener el mismo valor, entonces por eso la resultante es una invariante. Ahora, dice, el producto escalar entre R y M' es igual a constante, dice. Bueno, esto vamos a explicar después. Después dice, M es igual a M' igual a constante para todos los puntos de una recta paralela a la dirección de la resultante, esto también explicamos en breve. Y por último dice que la M es igual a constante, o sea, un par de fuerzas. Ya demostramos, ¿verdad?, que el par de fuerzas es un vector libre, sea cual sea el punto que a mí me interese calcular, con respecto al cual a mí me interese calcular el momento, ¿verdad?, o reducir el sistema de fuerzas, siempre un par de fuerzas yo voy a poder trasladarle a ese punto solito, a ese vector solito, y va a conservar su valor. Ese par de fuerzas, sea cual sea el punto con respecto al cual yo quiero calcular en un momento, siempre va a valer lo mismo, siempre va a tener el mismo vector, porque es un vector libre. Entonces, por eso un par de fuerzas también es una invariante. Ahora, vamos a demostrar este producto escalar entre la resultante R y un momento M'. Dice que el producto escalar entre estos dos es constante. ¿Qué quiere decir? Que el producto escalar entre la resultante y otro momento también va a ser igual a este producto escalar. Entonces, más o menos se demuestra acá. Voy a tratar de dibujar, o sea, de hacer un dibujito para entender mejor. Vamos a suponer que nosotros tenemos, al inicio tenemos la resultante aplicada en el punto O y un momento M también, un momento M resultante, ¿verdad? Aplicado en el punto O. Ahora yo quiero llevar todo esto al punto O'. Entonces ya sabemos cómo hacer, ¿verdad? Vamos a llevar la R, pero no le podemos llevar sola a R. Le tenemos que llevar con un momento, vamos a llamarle un momento MO', ¿verdad? Y aparte le llevamos a esta M, pero a esta M sí le llevamos así, tal cual, solita, ¿verdad? Porque es un vector libre. Bueno, y entonces, si yo sumo MO' con M, ¿verdad? Me va a quedar que voy a tener la resultante y la suma de esos dos vectores le voy a llamar M', ¿sí? Entonces, vamos a hacer acá M', nosotros sabemos que es MO' más M. Ahora, ¿qué es MO'? Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que MO'
esta MO' es R vectorial R, o sea, R minúscula vectorial R, ¿verdad? Todos estos son vectores. Entonces, si yo reemplazo esto acá, voy a tener que M' es igual a MO'. Aquí, acá me confundí. No es M', esto es MO', acá. MO'. Ahí sí, disculpen. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener, si yo reemplazo esto acá, voy a tener R vectorial R más M, ¿verdad? A eso es igual M', esta M' acá. Bueno. Eso por un lado, eso es algo que ya sabemos nosotros, ¿verdad? Ahora lo nuevo, nosotros dijimos, o sea, eso de la invariante, ¿qué era? Y me decía que el producto escalar entre R y M' es constante, o sea que da igual, o sea, no es que da igual, sino que ¿qué es el producto escalar entre estos dos vectores? Es la proyección de un vector sobre otro, ¿verdad? Entonces, si yo estoy calculando, o sea, la proyección de este vector R, o sea, de esta M sobre R, va a ser igual a la proyección de M' sobre R. Eso es lo que me está diciendo cuando me dice que el producto escalar entre R y M es constante. Y vamos a demostrar eso. Yo tengo la R y ahora esta M' yo voy a reemplazar por esto que acabé de hallar. Entonces R, la resultante escalar, y voy a reemplazar acá. R vectorial R. Aquí. Más M. Así. Ahora, vuelvo a copiar. R por M'. Y ahora voy a hacer la distributiva, ¿sí? Entonces me va a quedar R escalar. R vectorial R. Más R escalar M. Ahora, si nosotros nos acordamos de las propiedades del producto mixto, si nosotros tenemos acá a la R y en el mismo término, ¿verdad? Tenemos de vuelta a la R en un producto mixto, esto es igual a 0, si se acuerdan. Entonces, ¿qué es lo que me queda al final? Al final me queda que R escalar M' es igual a R escalar M. Entonces, por eso es que nosotros decimos que es una invariante este producto escalar, ¿sí? Porque, ¿qué me está diciendo? Que la proyección de M sobre la resultante, o sea, la proyección de un momento sobre la resultante siempre va a ser la misma independientemente del punto, o sea, independientemente del momento, ¿sí? O sea, independientemente del punto con respecto al cual yo estoy calculando el momento. Siempre el momento proyectado sobre la resultante me va a dar el mismo valor, sea cual fuera el momento. Bueno, ahora vamos a demostrar este que dijimos que íbamos a explicar después. M igual a M' igual a constante para todos los puntos de una recta paralela a la dirección de la resultante. En realidad, a este momento que al que se está refiriendo acá, le vamos a llamar M1, ¿sí? Siempre. Y para todos los puntos de una recta paralela a la dirección de la resultante, esta recta paralela a la dirección de la resultante, en realidad se está refiriendo, o tácitamente se está refiriendo al eje central, que es de lo que vamos a hablar ahora. Eje central de un sistema de fuerzas. Dice, existe una recta y una única paralela a la dirección de la resultante. Entonces, existe una recta que es única, que tiene la dirección de la resultante y es tal que el momento resultante del sistema en relación a cualquiera de los puntos de esa recta
es mínimo y es paralelo a la dirección de la resultante. Entonces, esa es la definición de eje central de un sistema de fuerza. Entonces, es una recta que tiene la dirección de la resultante y el momento resultante con respecto a cualquiera de sus puntos es mínimo y paralelo a la dirección de la resultante. Ahora, el tema está en encontrarle a este eje central, ¿verdad? Yo tengo todo un sistema de fuerzas, tengo así un cuerpo, ¿verdad? Con varias fuerzas y me pide encontrar el eje central. Eso me va a pedir el problema. ¿Y cómo yo le encuentro a este eje central? Y acá me dice algo clave, que dice que el momento resultante con relación a cualquiera de sus puntos es mínimo y paralelo a la dirección de la resultante. Entonces yo tengo que buscar en qué punto, o sea, tengo que encontrar un punto en el cual el momento que yo tenga sea el más chico, o sea, el mínimo. Entonces, vamos a ver un poco cómo podemos aclarar esto. Nosotros tenemos, ¿verdad? Siempre vamos a reducir, para hallar el eje central, lo primero que vamos a hacer es reducir todo nuestro sistema de fuerzas a un punto. En este caso acá está el punto O. Ahí ya tenemos reducido a un sistema de fuerza par, o sea, a la resultante y a un momento resultante, ¿verdad? A partir de acá yo quiero hallar el eje central. O sea, a partir de ahí luego recién yo puedo hallar un eje central. Entonces tengo ya reducido en el punto O. Y ahora lo que tengo que hacer es encontrar en qué punto, en otro punto O', ¿verdad? Vamos a llamarle O' así genérico. ¿Cuál es la coordenada de ese punto, ¿verdad? Que pertenece al eje central. Entonces, nosotros vamos a ver si podemos dibujar. Vamos a hallar vamos a reducir de nuevo este sistema a un punto O', ¿verdad? Que es lo que estábamos haciendo luego. Nosotros hallamos que el momento M' era igual a el momento M más O' vectorial R. Que sería lo mismo que hacer así, ¿verdad? O sea, tengo acá O, después tengo el punto O'. Si yo quiero reducir a este punto O', que es genérico, ¿verdad? Yo le llevo a R, le llevo con otro vector, un vector M, vamos a llamarle M', y le llevo también a este momento MOR, entonces tengo a R y después le tengo a un vector, a este le vamos a llamar M, M3 vamos a llamarle, no importa, o M o prima. Entonces, este vector M', nosotros ya sabemos, el momento M' resultante es igual a el momento MOR más el momento MO'. Entonces, este momento M' es igual a el momento OR más este vector de acá, que es el vector de posición O', vectorial R, ¿verdad? Ese es el momento MO', este de acá. Este es el vector O', que es el vector de posición R, sería análogo. Entonces, este momento MO' es O' vectorial R, ¿verdad? Eso sabemos. Vamos a descomponer ahora este momento MOR, que es el que teníamos al inicio, ¿verdad? Vamos a descomponer en dos vectores. En este de acá, M1 y M2. M1 es la proyección de MOR sobre R y M2 es la proyección
en un eje en una recta perpendicular a la dirección de la resultante, ¿sí? Entonces tenemos M1 más M2 más O' vectorial R. Así tenemos, ¿verdad? Bueno, ahora, nosotros pues estamos suponiendo ahora mismo que a lo largo de este eje O', ¿verdad? A lo largo de este eje O', que es el mismo de acá, esta recta en amarillo, a lo largo de este punto O', quiero decir, que es esta recta acá en amarillo, pasa, ahí está contenida el eje central, o sea que O' es un punto del eje central. Eso es lo que estamos suponiendo. Y estamos diciendo que O' es un punto genérico, ¿verdad? Del cual queremos hallar sus coordenadas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, lo que nos dice la teoría es que el momento con respecto a esta recta es mínimo, ¿verdad? Entonces, como el momento con respecto a esa recta, nosotros calculamos ya el momento con respecto a un punto de esa recta, que es este M', ¿verdad? Que es igual a esto. Ahora, ¿cómo yo hago que este vector sea mínimo? ¿Cuál es la condición? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que este vector sea mínimo? Este vector M1, a este vector M1 nosotros ya le conocemos, ¿verdad? Porque nosotros anteriormente, o sea, recién nomás vimos que nosotros hicimos la proyección de un momento M por R, que era algo constante, ¿verdad? Que era igual a la proyección de un vector M' por R, sea cual sea el punto, ¿verdad? Eso se mantiene siempre para todos los puntos, en ese sistema, ¿verdad? Entonces, como esto es una invariante, como eso es algo que no varía, que se aplica a todos los casos, entonces a esta proyección de M sobre R nosotros le vamos a llamar M1, ¿sí? Que es justamente acá, ¿verdad? Nosotros dijimos que M1 era la proyección de este sobre este. Y nosotros sabemos que eso es una invariante, eso es lo que acabamos de ver, no varía. Entonces este M1 sí o sí va a estar, ¿verdad? Ahora, para que esta M' sea mínimo, lo que puede pasar es que voy a hacer en otro color, lo que puede pasar es que esto sea 0, ¿verdad? De esa manera yo voy a tener que solamente me va a quedar M1, que es lo más chico luego que puede ser. Entonces, ¿cómo hago que esto sea 0? Yo hago M2 más O' vectorial R igual a 0. Entonces, ¿qué tendría que pasar? Que M2 sea igual a O' vectorial R, ¿verdad? Porque pasa con signo negativo, entonces queda de esta manera. Entonces, esto, si es 0, entonces ahí M' es mínimo porque va a ser igual a M1, ¿verdad? Que es una invariante. Entonces, esta es la condición que yo tengo que plantear para poder encontrar a esa recta del eje central en la cual el momento es mínimo, ¿sí? Entonces, acá yo voy a tener de dato este M2. ¿Por qué? Porque yo ya tengo, como les dije, yo lo primero que hago es reducir a un sistema fuerza par. Entonces, este momento OR, yo ya tengo calculado su valor. Y nada más lo que hago yo es, una vez que yo calculo M1, haciendo la proyección de este sobre R, todos estos datos, tengo M1, entonces M2 va a ser igual a la diferencia vectorial entre MOR y M1, ¿verdad? Eso sabemos, la diferencia vectorial. Entonces esto ya va a ser dato, o sea, ya voy a poder calcular también esta M2, la resultante también ya conozco, y lo único que me va a quedar es este O', ¿verdad? Este punto O yo ya conozco, ¿verdad? Porque yo reduje al inicio a ese punto. Ahora, el punto O' es el que no conozco y es el cual pertenece al eje central. Y eso es lo que yo le dije que es lo que necesitamos hallar, lo que queremos hallar cuando me pide determinar el eje central. Necesito determinar un punto del eje central.
¿Por qué basta con un punto? Porque nosotros sabemos que el eje central tiene la dirección de la resultante. Entonces con un punto y la dirección yo ya voy a tener determinada mi recta. Entonces acá la única incógnita va a ser esta O', ¿sí? Es la única incógnita, todo lo otro es dato. Entonces yo voy a poder hallar con esta simple ecuación, o sea, ustedes se pueden aprender de memoria esto, ¿verdad? Ustedes aplican esta fórmula M2 igual a O' por R y ya está, ¿verdad? Pero yo les explico todo esto para que ustedes sepan deducir, ¿verdad? Porque no siempre les va a pedir que reduzcan al origen O. Les puede pedir que reduzcan a un punto A, ¿verdad? Entonces ahí lo único que hay que atender, ¿verdad? Es que hay que hacer la resta entre O' y A, no entre O' y el origen. Eso nomás es lo único que hay que atender. Bueno, no se preocupen si no entienden tanto porque esta parte es nomás lo difícil. Con los ejercicios van a ir van a ir entendiendo. De cualquier manera pueden volver a reproducir esta parte o preguntarme y les respondo en la clase de tutoría. Pero bueno, esta parte tienen que practicar muchísimo para poder entender. Cuesta nomás lo al principio. Bueno, ahora otro concepto que es la llave de torsión o torsor. Nada más le llamamos llave de torsión o torsor a el sistema fuerza par que está compuesto por R y por M1, ¿verdad? O sea, a los dos vectores del eje central, ¿verdad? O eje del torsor también se le llama al eje central. Entonces, llave de torsión o torsor es la resultante y M1. Nosotros sabemos que M1 es la proyección de este momento sobre R. Nada más que eso. Entonces, si a usted les pide hallar la llave de torsión o torsor, tienen que hallar el valor de la resultante y M1. Paso del torsor también les puede pedir, que es nada más que plantear esta ecuación de acá. Vamos a resolver seguro en algún ejercicio, en el ejercicio del ejercitario lo que está. Bueno, ahora, por último, por fin, lo último de la teoría, sistemas especiales. Bueno, ¿qué son los sistemas especiales? Nosotros ya sabemos que la resultante es una invariante y que el producto escalar entre M y R, o la proyección de M sobre R, es una invariante también, ¿verdad? Ahora, los sistemas especiales son aquellos en los que una de estas dos invariantes que acabo de mencionar son igual, o sea, es igual a 0, ¿sí? Entonces, la primera hipótesis nosotros tenemos R escalar M igual a 0. Dijimos que una de las invariantes es 0, ¿verdad? Entonces, ahora decimos que R por M es 0, siendo R distinto de 0. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Si nosotros decimos R por M es igual a 0, nosotros estamos diciendo que R y M son perpendiculares, ¿verdad? Esa es una conclusión válida. Y me dice que la resultante es distinto de 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos concluir? Lo que concluimos es que R es perpendicular a M para cualquier centro de reducción O. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando O es un punto del eje central, entonces M tendría que ser paralelo a R, ¿verdad? Como vimos. Pero si M tiene que ser al mismo tiempo perpendicular y paralelo a R, entonces M en los puntos del eje central va a ser nulo, porque no puede ser perpendicular y paralelo al mismo tiempo. Entonces concluimos que M para los puntos del eje central es nulo. O sea que M1 es nulo, ¿sí? M1 es igual a 0. Entonces, de esta primera hipótesis, lo que concluimos es que el sistema se reduce a una resultante única que está localizada en el eje central, ¿sí? O sea, no existe M1, solamente hay una resultante. Después, en la segunda hipótesis, dice que R escalar M es igual a 0, siendo R igual a 0, o sea, la resultante igual a 0 y M distinto de 0. Entonces, si la resultante es 0 en este sistema, entonces, lógicamente, R por M va a ser 0 porque la resultante es 0. Pero, ¿qué pasa? M es distinto de 0, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? La conclusión es que el sistema se reduce a un par,
¿sí? Entonces, en este caso, como solamente existe un par y no existe una resultante, entonces yo no puedo hallar un eje central. No existe el eje central, porque el eje central nosotros dijimos que tiene la dirección de la resultante, y como no existe resultante, entonces tampoco existe eje central. Bueno, ahora la tercera hipótesis dice que R escalar M es igual a 0, siendo R igual a 0 y M distinto es y M igual a 0. Entonces, esta es la más obvia, ¿verdad? Si R y M son 0, quiere decir que el sistema está en equilibrio. Esa es la única conclusión.